Pero pocos imaginaron que algún día podría parecer tan cercana. Y eso es lo que la vuelve inquietante. ¿Qué significaría si esa advertencia no pertenece al pasado, sino a la hora? Durante siglos, ciertas palabras fueron vistas como símbolos, profecías o simples advertencias. Hoy, una nueva generación interpreta esos mismos textos a la luz de acontecimientos que parecen resonar con la misma vibración. En los minutos que siguen, desentrañaremos los patrones ocultos, la escala del misterio y la pregunta que podría cambiar la manera en que escuchas la historia. No se trata de predecir fechas, sino de reconocer patrones que atraviesan relatos y épocas. Patrones que aparecen una y otra vez, como las olas que rompen en la orilla del tiempo. En los textos sagrados aparecen advertencias sobre el orgullo del hombre, la codicia que ciega, la división que separa a los pueblos. Estas mismas conductas resurgen en cada crisis, en cada momento en que la humanidad olvida su esencia. Patrones, que nos susurran la misma lección. Y aquí es donde todo se vuelve extraño. Porque algunas advertencias hablan de comportamientos, divisiones, miedo y cambios que muchos reconocen hoy. Observemos la polarización que se extiende en las redes, la ansiedad que se instala cuando la información se vuelve una tormenta, la búsqueda incansable de poder que transforma a los líderes en sombras de sí mismos. Estas son las mismas señales que los antiguos profetas describieron como el latido del corazón del mundo que se vuelve oscuro. Algunas interpretaciones dicen que estas señales siempre han existido, que son el pulso constante de la condición humana. Otras creen que ciertas coincidencias son demasiado fuertes para ignorarlas, que la historia está marcando un punto de inflexión. Mientras unos lo consideran simbólico, otros sienten que es una advertencia que nunca dejó de cumplirse. Entonces surge una pregunta incómoda. ¿Y si las advertencias no eran para un tiempo lejano, sino para cualquier generación que dejara de prestar atención? Tal vez el verdadero mensaje nunca fue el miedo. Tal vez era la advertencia. Porque una advertencia solo tiene sentido cuando todavía hay tiempo de escucharla. Si alguna de esas señales está ocurriendo ahora, la cuestión no es cuándo pasará, sino cuántas personas están ignorándola. En este punto, me gustaría saber qué piensas tú. ¿Reconoces en tu entorno esas divisiones y miedos que describen los antiguos textos? Déjame tu respuesta en los comentarios, de verdad quiero conocer tu perspectiva. La reflexión nos lleva a la siguiente capa del misterio, la escala de la transformación interior. Cuando la humanidad ignora la voz que llama desde lo profundo, el alma colectiva se vuelve rígida, como una roca que se niega a fluir con el río del destino. Sin embargo, la conciencia puede despertar, la vibración interna puede elevarse, y el propósito divino vuelve a iluminar el camino. Este despertar no depende de una fecha marcada en el calendario, sino de la disposición del corazón a escuchar la señal que el universo repite en cada generación. Así, la advertencia se convierte en guía, y la guía en acción. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana, porque lo que sigue podría sorprenderte aún más. Cuando la luz de la comprensión se hace presente, el miedo se disuelve y la transformación florece. Mantente atento, porque la próxima pieza del rompecabezas está a punto de revelarse. En el tejido de la historia humana, cada hilo representa una elección, una voz que se eleva o se apaga. Los textos sagrados, con su lenguaje atemporal, conservan la esencia de esas voces, atrapadas en metáforas que resuenan más allá de los siglos. Es aquí donde la advertencia bíblica que tanto hemos mencionado adquiere una nueva dimensión. No es una sentencia estática, sino una vibración que se adapta al latido de cada generación. Observemos, por un momento, la manera en que la humanidad ha respondido a los llamados de alerta a lo largo de los milenios. Cuando el profeta habló del orgullo que ciega al hombre, la sociedad de entonces se vio reflejada en sus torres de poder y en sus murallas de arrogancia. Cuando la palabra se pronunció sobre la codicia que devora el corazón, los mercados florecieron y se derrumbaron bajo el peso de la avaricia.
Cada época ha encontrado su espejo en esas palabras, y cada espejo ha revelado una verdad que, aunque cambiada en forma, permanece idéntica en contenido. Ahora, al mirar el escenario actual, vemos cómo la división se ha convertido en una corriente que atraviesa los canales de la información, como un río que arrastra todo a su paso. Las redes que alguna vez prometieron conectar almas se han transformado en trincheras donde la ira y la sospecha se aferran con fuerza. La advertencia que habla de hermandad quebrantada cobra vida en los debates que encienden pantallas y en los muros que se levantan entre vecinos. ¿No es, entonces, una señal de que el mensaje sigue latente, aguardando ser escuchado con los oídos del corazón? La pregunta que surge, como una llama que titila en la oscuridad, es si la humanidad está dispuesta a reconocer esa llama o si la dejará apagarse bajo el velo de la indiferencia. Cada vez que una señal se vuelve evidente y, sin embargo, pasa desapercibida, se fortalece la brecha entre lo que se dice y lo que se vive. La advertencia no es una amenaza que busca infundir terror, es una invitación a la introspección, un llamado a volver la mirada hacia adentro y a preguntar, ¿qué estoy alimentando en mi interior? ¿Qué semillas estoy sembrando en el terreno colectivo? Si nos detenemos a escuchar, descubriremos que la advertencia también habla de la cautela ante la sombra del olvido. En los textos antiguos, el olvido se describe como una niebla que cubre los caminos de los viajeros, impidiendo que encuentren la ruta de regreso a casa. En nuestra era, la niebla se manifiesta en la sobrecarga de información, en la rapidez con que los titulares aparecen y desaparecen, en la falta de tiempo para reflexionar. La sabiduría que se esconde tras la advertencia nos insta a crear espacios de silencio, a cultivar la quietud que permite que la voz interior se haga audible entre el clamor del mundo. Al crear ese espacio, la humanidad se abre a una transformación que no depende de fechas marcadas en calendarios, sino de la disposición del corazón a recibir la señal que el universo repite en cada generación. La señal no es una fecha, es una frecuencia. Cuando afinamos nuestra percepción a esa frecuencia, comenzamos a percibir patrones que antes estaban ocultos. Es como si, de pronto, los colores del amanecer se volvieran más intensos, o como si el sonido del viento fuera una melodía que revela un mensaje oculto. Este proceso de afinación requiere paciencia y voluntad. No es un salto súbito, sino un ascenso gradual, como la escalera que se construye piedra a piedra. Cada paso es una reflexión, cada reflexión un reconocimiento de la propia sombra. Cuando la sombra se reconoce, la luz puede atravesarla, y la transformación florece en una nueva forma de ser. La advertencia, entonces, no es una sentencia final, sino la semilla de una nueva conciencia que germina en la tierra fértil del alma colectiva. En este punto, te invito a detenerte y observar tu entorno. ¿Qué ecos de esas palabras antiguas escuchas en los muros de tu ciudad, en las conversaciones que mantienes, en los sueños que aparecen sin aviso? ¿Sientes que la división que se menciona en los textos se refleja en los debates que observas en la pantalla de tu dispositivo? Reflexiona sobre estos signos y permítete sentir la resonancia que podría estar llamándote a un despertar interior. Ahora, profundicemos en la idea de la cultura del olvido, una corriente que se ha infiltrado en la manera en que la humanidad registra su historia. La tradición oral, la escritura, la transmisión de saberes, todo ello ha sido vulnerable a la erosión del tiempo. Cuando las generaciones sucesivas dejan de prestar atención a los relatos que sus ancestros dejaron como legado, el conocimiento se desvanece como la tinta que se borra bajo la luz del sol. La advertencia bíblica destaca la importancia de la memoria como guardián de la sabiduría. En nuestros días, la memoria se ve amenazada por la velocidad con la que consumimos información y por la tendencia a desechar lo que no consideramos urgente. ¿Qué consecuencias acarrea una sociedad que olvida sus propias lecciones? El espejo de la historia nos muestra que la repetición de errores es la señal más clara de que la advertencia no ha sido escuchada. Enfrentar este desafío implica volver a valorar la tradición, a rescatar las palabras que han sido transmitidas a través de los siglos y a integrarlas en la vida cotidiana.
no se trata de adoptar dogmas rígidos, sino de reconocer la esencia universal que subyace a esas enseñanzas. Cada relato, cada profecía, cada advertencia contiene una chispa de verdad que, cuando se enciende, ilumina el camino de la humanidad. La chispa necesita combustible, la curiosidad, la humildad, la disposición a cuestionar nuestras propias certezas. La curiosidad, esa llama que impulsa al ser humano a explorar lo desconocido, se convierte aquí en un puente entre el pasado y el presente. Cuando nos permitimos preguntar, ¿qué significa realmente esta frase?, abrimos la puerta a una comprensión más profunda. La humildad, por su parte, nos recuerda que no poseemos la totalidad del conocimiento y que hay fuerzas mayores que guían el flujo de la existencia. La disposición a cuestionar nuestras propias certezas nos libera de la rigidez que impide el crecimiento espiritual. Al combinar estos tres elementos, la advertencia deja de ser una carga pesada y se transforma en una guía luminosa. La guía no dicta un camino rígido, sino que señala la dirección hacia la que debemos orientar nuestra mirada. Es como una brújula que, aunque no indica la ruta exacta, nos muestra el norte, permitiéndonos elegir la senda que nos lleva a la realización interior. En este proceso, la comunidad juega un papel esencial. Los antiguos textos hablan de pueblos que caminan juntos bajo la sombra del Altísimo. La unidad, aunque no significa uniformidad, implica un reconocimiento de la interdependencia entre los seres. Cuando cada individuo asume su responsabilidad de escuchar la advertencia y de actuar en consonancia con ella, el tejido social se fortalece y la vibración colectiva se eleva. La vibración, esa energía que fluye entre los corazones, se vuelve más clara cuando las intenciones están alineadas con la verdad. Sin embargo, la realidad actual muestra que la vibración está siendo perturbada por la discordia, por la competencia desmedida, y por la búsqueda de poder a cualquier costo. La advertencia resalta la necesidad de regresar al centro, de encontrar la serenidad que permite escuchar la voz interior sin el ruido de la ambición. Es allí donde la transformación ocurre, no en los eventos externos, sino en la metamorfosis interna que se refleja luego en el mundo exterior. Pregúntate, entonces, ¿qué acciones puedes emprender hoy para alinear tu energía con esa vibración de paz? Tal vez sea tan simple como dedicar unos minutos al día a la meditación, a la respiración consciente, a la reflexión silenciosa. Tal vez sea tan profundo como comprometerte a dialogar con respeto con aquellos que piensan diferente, a buscar la comprensión antes de la condena. Cada gesto, por pequeño que parezca, es una pieza del rompecabezas que, al unirse, revela la imagen completa de la humanidad despertando. Ahora, adentrémonos en la noción de ciclo de renovación. Las escrituras describen un ciclo donde la destrucción precede a la creación, donde la caída del hombre es seguida por la promesa de redención. Este ciclo no es lineal, es un círculo que se repite, como las estaciones que transforman la tierra. En cada primavera, la semilla que estuvo oculta bajo la nieve germina, y el mundo se renueva. De manera similar, cada vez que la humanidad se desvía, la advertencia actúa como la primavera que invita a la nueva vida, siempre y cuando se preste atención. La primavera del alma no llega sin esfuerzo. Requiere que la nieve del ego se derrita, que los miedos se disuelvan como el hielo bajo el calor del sol. La advertencia, entonces, es el sol que calienta esa nieve, recordándonos que la luz siempre está presente, aunque a veces se oculte tras nubes densas. Cuando esas nubes se disipan, la claridad regresa, y con ella, la capacidad de ver el camino con mayor nitidez. En este punto, la narrativa se vuelve más íntima. La advertencia no habla solo a las multitudes, sino también al individuo que se encuentra frente al espejo. ¿Qué ves cuando te miras? ¿Ves la sombra del orgullo, la codicia, la desconexión? ¿O, por el contrario, ves la luz de la compasión, la humildad, la voluntad de servir? El espejo interno refleja aquello que alimentamos con nuestras acciones y pensamientos. La advertencia nos insta a elegir conscientemente los elementos que queremos ver reflejados.
Al elegir alimentar la compasión, plantamos semillas que, con el tiempo, germinarán en actos de bondad que se propagarán como ondas en un lago. Cada gesto amable crea un eco que se extiende más allá de lo que podemos imaginar. La cadena de actos positivos se vuelve una corriente que arrastra la energía del amor, contrarrestando la corriente de la división que amenaza con arrastrarnos a la oscuridad. Sin embargo, el proceso no está exento de obstáculos. La resistencia interior, esas voces que susurran que el cambio es imposible, que el mundo está condenado a la decadencia, son parte del desafío. La advertencia reconoce la existencia de esa resistencia y, al mismo tiempo, la confronta con la certeza de que la transformación es posible cuando la intención es pura y el corazón está abierto. No se trata de negar la realidad de los problemas, sino de abordarlos desde una postura de claridad y valentía. En este viaje, la comunidad que se reúne alrededor de la reflexión compartida se convierte en un faro. Cada comentario, cada intercambio de ideas, cada testimonio de experiencia personal enriquece el tejido colectivo. Por eso, te invito a compartir tus pensamientos en la sección de comentarios. ¿Qué fragmentos de la advertencia sientes que resuenan con tu vida? ¿Qué pasos concretos estás dispuesto a tomar para alinear tu energía con la vibración que hemos descrito? Tu voz es parte esencial del coro que, unido, eleva la frecuencia de la humanidad. Al escuchar las historias de los demás, descubrimos que no estamos solos en este camino. La sensación de aislamiento se disipa cuando reconocemos que otros también buscan la luz. La advertencia gana fuerza cuando se convierte en una conversación colectiva, cuando cada individuo aporta su perspectiva y, al hacerlo, enriquece la comprensión global. A medida que nos acercamos al cierre de este segmento, la invitación se vuelve más clara. El momento de actuar es ahora. La luz de la comprensión se ha encendido. No permitas que se apague por la inercia del día a día. Cada decisión que tomes, por mínima que parezca, tiene el potencial de transformar la energía del entorno. La advertencia nos recuerda que el tiempo no es un enemigo, sino un aliado cuando se emplea con sabiduría. Si sientes que este mensaje ha tocado una fibra profunda dentro de ti, si percibes que la vibración que hemos explorado te llama a una mayor conciencia, te animo a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones. No lo hagas solo por seguir una tendencia, sino porque deseas ser parte de una comunidad que busca la verdad y la transformación. Cada nuevo vídeo es una pieza adicional del rompecabezas que estamos construyendo juntos, una luz que se suma al faro que guía a quienes buscan la claridad. Al compartir este contenido con aquellos que consideras que podrían beneficiarse de la reflexión, estás contribuyendo a expandir la red de conciencia que la advertencia desea alcanzar. No subestimes el poder de un simple gesto, un me gusta, una recomendación a un amigo, una publicación que invita al diálogo. Cada acción es una semilla que, al ser plantada, puede germinar en un bosque de comprensión. Recuerda, la advertencia no es una sentencia que condena, sino una invitación a despertar. La transformación florece cuando la luz de la comprensión se vuelve permanente, cuando el miedo se disuelve y da paso a la certeza de que cada ser humano posee la capacidad de contribuir al bien común. La humanidad, en su conjunto, puede elevar su vibración y, con ella, remodelar el futuro que tanto anhelamos. Así, al concluir este segmento, te dejo con una última pregunta que resuena como un eco en la caverna del alma. ¿Qué papel elegirás desempeñar en la historia que se está escribiendo ahora? ¿Serás el observador que permanece en la sombra, o el faro que ilumina el camino para los demás? La respuesta está en tus manos, en tus decisiones, en tu voluntad de escuchar y actuar. Que la luz de la comprensión continúe guiándote, que la vibración de la compasión se expanda en cada latido de tu corazón, y que la transformación que anhelas se manifieste en cada paso que dé. Mantente atento, porque la siguiente pieza del rompecabezas está a punto de revelarse, y tú, querido buscador, eres parte esencial de ese descubrimiento.